sobre el tema. Hola Juli, hola Ludmila, buenas tardes. ¿Son todas chicas las que tenemos hoy? Sí, los muchachos nos abandonaron. A ver, no, está Alexis. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? ¿Quién me saludó? Que no la vi. Aye. Ayer, ¿cómo estás? Todo bien, profe. Acá ya preparé el cafecito de siempre. Ah, muy bien, buenísimo. Así nos vamos poniendo en tema. Yo ya tengo mi mate, pero está medio frío ya a esta altura. Bueno, a ver, seguimos admitiendo. María Belén, una consulta, las clases grabadas, ¿dónde las podría encontrar? Las hemos subido, María Belén, ¿eh? Las clases las hemos subido al PEDCO, a la plataforma. No sé si nos estará faltando alguna, pero yo lo que hice fue, creo que la clase número 15 falta, ¿es? No, la de la anterior, que era la de Yelin, viste que había viento, entonces empezamos a grabar, se cortó, y cuando reiniciamos ahí yo me olvidé de poner grabar. Ah, bueno. Esa no le pusimos grabar. Bueno, de todas maneras, nosotros estaríamos terminando el programa de la materia la semana que viene, ya es la última clase, y entonces lo que vamos a hacer, nos queda, el parcial va a ser el sábado 5, creo que va a ser a las 9 de la mañana, para que los que están lejos o vienen en cole lleguen bien. Pero bueno, un poco depende también del número que va a rendir. Eso lo vamos a saber cuando hagamos el último autoevaluable. Y depende, las aulas las tenemos asignadas, tenemos toda la mañana del sábado ese, pero quiero ver si vamos a necesitar hacer 2 turnos o un solo turno va a alcanzar, en función de las aulas. Así que algunos me estuvieron preguntando por chat y por y por la plataforma en qué horario va a ser. Yo creo que entre las 8:30 y las 9 vamos a estar largando, más a las 9 que a las 8:30, así llegan los que van en cole. Bien. ¿Sí? Y nosotros terminamos el calendario el 27 de octubre, nos va a quedar la clase del 3 de noviembre, que vamos a hacer un repaso. Más que nada, más que un repaso, va a ser una clase de consulta, porque son varios textos. Entonces, ese día no vamos a dar clase, vamos a abrir el Zoom y vamos a responder consultas para los que tengan dudas. Yo entiendo que a esa altura, 3 de noviembre, a 24 horas del examen, todos y todas tendrían que tener leídos bien los textos. Marce, acá entonces, ponen en el chat, perdón, que ese día también está el parcial de IEM. ¿El 3? ¿El 3 tienen o el 5? El de IEM. El 5 no puede ser. ¿El 3, Giselle? Sí, el 3. Ah, el 3. ¿Y es a la mañana, Giselle? ¿O es a la tarde? Porque vamos a hacer clase de consulta nomás. En todo caso... De 14 a 16. De 14 a 16. Ah, pero nosotros vamos a estar a partir de las 17, Giselle. Y va a ser más que nada consulta, no vamos a dar más contenidos. Así que, en principio, dejamos este horario, que la mayoría ya está organizado con este horario. Sí, y el resto de las materias del introductorio, a partir de noviembre ya estamos terminando todas las cursadas y empiezan los exámenes. Así que ahí nosotros tenemos el 5 y vamos a estar publicando antes de cumplir esa semana, y ya tenemos el recuperatorio, creo que tenemos asignado el día 17, ¿no? Ina, ¿te acordás vos? El 17, el jueves. Profe, yo tengo una consulta, y es que Dime. o sea, ¿cómo es esto? Cuando empezamos este cuatri dijo que capaz que el examen iba a ser una parte escrita y otra múltiple choice. Yo quería saber si eso seguía en pie o qué están evaluando, Sí, digamos.
Sí, y viste que en el recuperatorio nosotros tomamos así, hicimos 1 o 2 consignas a desarrollar y una parte fue un control de lecturas. Así que yo creo que sí, que va a ser similar. Yo rendí el examen, o sea, no fui a la instancia de recuperación, pero ¿cómo es esto? Se me hizo muy largo si era desarrollar, o sea, era como bastante extenso, y aparte el tema de la corrección para ustedes no es que corrigen uno, corrigen más No, de 100 corregimos meses, exámenes. 2 semanas estuvimos corrigiendo esa vez, porque el primer Sí, se hace parcial... muy largo. Sí. Bueno, así que bueno, vamos a hacer eso porque lo probamos en el recuperatorio y anduvo muy bien ese buenísimo. tipo de examen. Buenísimo. Así que bueno, la idea es que terminamos la semana que viene con el tema sobrepeso, obesidad y las cuestiones sociales, culturales de eso, y ya está el contenido completo de la materia. Y hoy tenemos un tema que, bueno, yo creo que los interpela a ustedes, a nosotros, a la cuestión, al equipo de salud en general, porque tenemos un número bastante importante de femicidios, arriba de 200 casos anuales, y además tenemos mucha consulta en los hospitales, en las clínicas, referidas al tema de violencia familiar. Así que no va a ser un tema que ustedes lo van a ver alejado de su práctica profesional. Pensando en el perfil de médico generalista, es algo que les va a golpear el consultorio, les va a golpear en las instituciones, sobre todo si están vinculados, bueno, ya sea a medicina familiar, medicina general, también a pediatría, donde mucho más de una ocasión los médicos y las médicas tienen que resolver o intervenir sobre problemas de violencia familiar. Entonces, ustedes han visto, son en general una población joven que están ingresando a la universidad, que en las últimas décadas, estoy hablando de los años 90 para acá, no antes, y más que nada de los años 2000 para acá, empieza a hablarse y a desarrollarse y a cuestionarse algunas categorías que no habían sido tocadas, ¿no? Como el tema del género y la masculinidad. ¿Tuvieron ocasión de leer el artículo? A ver si por el chat me van hablando o alguien va a abrir su camarita, por favor. Ya ponen que sí, que lo leyeron. Bien, bien. Leen todo. Bueno, no tantos, mirá que son 55, ¿y cuántos nos contestaron, Ina? A ver, 1, 2, 3, 4, no llegan a 10 los que nos contestaron. 10 leyeron. Contestan. Ahí están vivos nuestros estudiantes, mirá, nos contestan. Sí, están cansados ya. Ya están cansados, sí, ya estamos todos un poco cansados, pero falta una cosa importante, que es aprobar el segundo parcial para ustedes. Sí. Bueno, escúchenme. Entonces, si tuvieron ocasión de leer el artículo, esta va a ser una clase más que nada para poder debatir. Vieron que los textos que pusimos en la unidad 4 son textos de abordaje relativamente sencillos, que nos interpelan al momento actual. Esta unidad 4 de la materia tiene un poco el objetivo de ir trabajando en los emergentes sociales y culturales que van apareciendo. Por eso les decía que de un tiempo a esta parte, el tema de las masculinidades y la construcción del género empieza a ser tratada, analizada, estudiada, y me doy cuenta que es mucho más fácil hablar de estos temas con una población joven, como el caso de ustedes,
que con una población ya de adultos que están estructurados en un género y que le es difícil hacer algún cambio o asumir que hay que empezar a deconstruir algunas actitudes que no nos conducen a nada, que lo único que hacen es profundizar las diferencias de género, y entonces es difícil para las personas que están estructurados ya en una posición asumida respecto del género, hablar del tema, ¿sí? Yo espero que nosotros podamos hablar, tanto los chicos como las chicas, abiertamente, y que podamos tener una clase coloquio de integración de los temas y poder tener algunas conclusiones. Entonces, les voy a contar un poquito quién es el autor del libro. Es un sociólogo, se llama Sebastián Fonseca, es un docente investigador de la Universidad del Comahue, es integrante del Centro de Estudios de Masculinidades de la UNCO, y principalmente lo que moviliza este trabajo y a él es tratar de visibilizar el tema. Más que nada eso. Él escribe este libro, pero pone en cuestión, ¿no? Nos acerca un tema para que podamos visibilizarlo y empezar a trabajar. Fíjense que no hay muchos estudios sobre masculinidades. ¿Por qué? Porque son temas nuevos, lo que les decía recién. Todavía no hay investigación suficiente desarrollada. Todavía estamos en un proceso de transición y lo percibimos nosotros como ya más grandes y adultos, y algunos que ya estamos en retirada, pero vemos que se viene una juventud, una población que está entre los 20, y quizás más chicos también, que lo asumen como un desafío, como un proyecto de cambio, ¿no? De mejorar condiciones sociales y culturales. Precisamente lo que está pasando es que tenemos muchas causas de homicidios en nuestro país y en los países latinoamericanos. Entonces, este trabajo de Sebastián Fonseca está destinado a visibilizar el tema, tratar de deconstruir los estereotipos masculinos, esto que hablamos antes, que están instalados y que son difíciles, aunque sea de repensar, y sobre todo de reconstruir nuevas miradas sobre el cuidado y los vínculos. Anoten eso, nuevas miradas sobre el cuidado y los vínculos. Entonces, él dice, bueno, hay tres fenómenos que se van a ir dando. En principio que se van a dar a partir de los años 60 y 70. Recuerdan que estuvimos trabajando en un momento lo que llamamos la edad de oro del capitalismo, ¿se acuerdan? ¿Tienen presente la fecha, más o menos algunos temas? Ah, es cierto que tengo que grabar, perdón. Sí, le estoy haciendo, si se recuerdan del texto ese que vimos, sobre... Ina, ¿podés grabar vos que sos la anfitriona? Tuvimos un texto sobre la edad de oro del capitalismo, donde hablamos de que a partir de los años 60 y 70, en la cultura occidental, posterior a la guerra, empiezan a verse una serie de cambios que van a afectar a la familia, el comportamiento de la mujer, al surgimiento de nuevos movimientos sociales. Entre ellos hablamos del feminismo, hablamos del pacifismo, el ecologismo, y entre los movimientos que van a ir apareciendo, que son movimientos sociales que responden a una nueva
concepción de los valores de la vida privada, van a aparecer también los movimientos del LGTB, o los movimientos gay que se llamaban en aquel momento. Estos movimientos van a aparecer alrededor de los años 70. Primero aparecen los feminismos y después los movimientos del LGTB. Entre ambos movimientos van a ir dando apertura a nuevas posiciones para pensar en una sociedad más diversa, sobre todo menos encajonada, menos estricta en las cuestiones de género. También vimos en la unidad 1 de esta materia un texto sobre identidad, sexualidad y género de Marta Lamas, donde hace referencia a algunas cuestiones que ya el autor las da por sabidas. Entre ellos que las relaciones sociales entre hombres y mujeres ya están dadas en la estructura sociocultural. Nosotros nacemos en una sociedad que tiene una estructura social, una estructura cultural, y están instalados los estereotipos y los roles de género. Las expectativas sociales, las expectativas que la familia tiene, que la sociedad tiene, las formas de valorizar, los mandatos sociales, los mandatos familiares, y bueno, los sujetos se van desarrollando y van como mimetizándose en estas categorías de género. El autor acá dice que hay 3 aspectos que se van a ver afectados en esta etapa de la edad de oro del capitalismo. Sobre todo cuando termina esa edad de oro, que es cuando entra en crisis el proyecto del Estado benefactor. En primer lugar, dice el autor, se va a ver un debilitamiento en esta idea que es una idea muy antigua, que somete al hombre, al varón, al rol de proveedor de la familia, de soporte económico, único y principal, jefe y dueño del hogar y de la familia. Este mandato social que tiene muchos siglos, después de la crisis económica que se va a vivir en los años 70, bueno, por diversos motivos, este hombre se va a ver interpelado y en crisis porque no va a poder cumplir plenamente con ese mandato, porque hay una cuestión que tiene que ver con la inflación, la estagflación y la caída de los salarios reales, con lo cual aparece otro elemento. Las mujeres tienen que salir a trabajar por 2 cuestiones. Uno, por necesidad, para acompañar el ingreso de la familia. Y otra, porque esta mujer, que tiene todo por ganar en los años 70, se quiere probar profesionalmente, se quiere desarrollar profesionalmente, quiere elegir una profesión, la quiere llevar adelante, la quiere ejercer y al mismo tiempo también quiere cumplir con los mandatos sociales, los mandatos culturales, como por ejemplo el hecho de ser madre. Pero acá se introduce esta nueva idea, ¿no? Entonces, la mujer entra plenamente al mercado laboral y entra a las universidades y por lo tanto vamos a tener mucha participación femenina en el campo profesional. Y una segunda cuestión que él también marca, una tercera, son lo que ya dijimos antes, ¿no? Los movimientos sociales que van a dar origen a una nueva concepción de cuerpo o a una nueva manera de experimentar las relaciones sexuales, por un lado. Estamos en la etapa de la revolución sexual, los años 60 y 70 aparecen las píldoras anticonceptivas, y esta revolución sexual se va a dar en varios planos. Aquí también el autor señala la cuestión de que aparece el SIDA en los años 80
y es cierto, el SIDA aparece en esa época con mucho impacto social y estigmatizando a grandes conjuntos de población y volviendo, digamos, culpabilizando a un sector de la población, sobre todo centrado en una culpabilización y estigmatización de las poblaciones de ahí, en ese momento. Entonces, bueno, ahí se da un conjunto de cosas, fíjense, en los años 70 y 80, vamos de los 60, 70 y 80, que se va prefigurando un nuevo conjunto social para Occidente, por supuesto. Vamos a hablar de Occidente, porque en otros lugares del globo todavía estos cambios y estas revoluciones culturales no se han dado. ¿Qué es lo que nos va a plantear el autor? Yo les voy a hacer una serie de consignas, que son poquitas, pero me gustaría que las podamos debatir. Se las voy a anotar en el chat y les voy a dar un ratito para que las respondan. El texto se llama, o el libro, se llama La ilusión masculina. La ilusión masculina. Les pregunto, ¿cuál es la ilusión masculina? A ver, para los que están leyendo, para los que están trabajando, les voy a dar esa pregunta porque me va a permitir introducir otros temas. Y la otra pregunta que les voy a hacer, que es más fácil, esta de la ilusión masculina, tienen que haber leído todo el texto para entender cuál es la metáfora de la ilusión. La otra es que caractericen la masculinidad tradicional. Les doy un ratito y lo van contestando en el chat o abren el micrófono, no tengo problema. A ver, Juliana, ¿qué dice, profe? No terminó de decir los aspectos que ven afectados. ¿Cuál es el tercero? El tercero es ese. Es el cuerpo. Los movimientos sociales. Exacto, el cuerpo, una nueva relación con el cuerpo, que está trazada por la revolución sexual, por el descubrimiento de las píldoras anticonceptivas, por una apertura en relación, sobre todo, al tema de la sexualidad. Pero bueno, cuando habla de norma heterosexista, ¿a qué se refiere? A ver, contextualizámelo un poquito. Lo heterosexual es que, bueno, lo normal es lo heterosexual. Acuérdense que esa sería un poco la idea. Lamas, en el texto que vimos, dijo, mire, lo normal puede ser tanto hetero como homo, no pasa por una cuestión de la normatización. Pero digamos que hay un sector social que exige esas normas heterosexuales. Como si se pudiera estar tan claro y tan definido. Lo que están diciendo los estudios no está, esto no es una cuestión de voluntad. Claro, o sea, cuando habla, si me dijera norma heterosexual, ahí lo entiendo, pero cuando me decía, acá en el texto, como dice, norma heterosexista, yo digo, como, la parte de sexista ahí me hizo ruido nomás. Claro, y ¿Pero bueno, quiere decir lo mismo? Sí, heterosexista es como que hay más que se muestra la sexualidad, digamos, ¿no? Ah, bien. José, bueno, ¿qué es lo que necesitas que hay que repetir? Que acá pusieron en el chat, si podíamos repetir algo. ¿Qué parte se te cortó? Ya. Ah. ¿Qué pasa? Que se le cortó como 5 minutos y creo que era importante. Lo que habló Marcela recién era de los 3 aspectos que señala el escritor del capítulo que se vieron afectados.
que el primero era el debilitamiento del hombre como ente proveedor único del hogar. El segundo era la mujer que ingresa al mercado laboral, que quiere desarrollarse profesionalmente y a su vez también cumple con los mandatos sociales de ser mamá. Perdón, Ina, tuve que contestar un teléfono. Sí. No, está bien. Urgente de la facultad. Pero dime, no, le estaba contando eran los 3 aspectos claro, que menciona el autor, tiene que ver, por un lado, con el cambio del rol del hombre como proveedor, de jefe de familia, ese rol histórico, con una mirada distinta respecto del cuerpo y con la emergencia de los movimientos sociales, sobre todo el feminismo, la entrada de la mujer al campo laboral o al campo profesional. Estaríamos ahí. Le dejé... Sí. Bueno, le dejé unas preguntas. A ver. Me interesan porque son este tipo de preguntas que después retomamos en los exámenes. ¿Cómo construyen esto y qué es la ilusión masculina? ¿Y qué sería, entonces, la masculinidad tradicional? Acá Juliana levantó la mano. Dale, Juli, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Yo lo que entendí por cuál era la ilusión masculina respecto al texto es como que normalizan a un hombre que tiene que ser fuerte, responsable, que tiene que llegar a ser como alguien en la vida según lo que está socialmente aceptado en cierto momento. Porque ahora, por ejemplo, está aceptado, no sé, que el hombre sea bueno, detallista, que tenga un buen trabajo. Entonces eso es como que la ilusión a lo que algunos hombres quieren llegar, como a ser los jefes de la familia, a que los domingos se hagan asados y que ellos sean los que hagan el asado y lo aplaudan a él. Es como que ser como la cabeza de una familia es como una ilusión masculina y que si no lo sos es como que está mal aceptado porque sos un vago. A ver, ¿cómo es esto que tiene que ver con lo imaginario, dice José? Respecto a eso. ¿La ilusión, José? ¿Te referís a la ilusión masculina? Bueno, una primera cosa que tiene que ver con el concepto de ilusión, fíjense lo que dice el autor, es como un horizonte, vendría a ser. Vieron que el horizonte siempre está ya lejano, por más que nos acercamos, no llegamos al horizonte. Esta es un poco la idea, como la idea de la utopía, es decir, que es una construcción social. Acá Antonella nos dice, creo que es una competencia y ganar como resultado de la aprobación de otros hombres. Está encaminado por ahí, pero tratemos de definir ilusión, a ver qué les parece, porque si no se me van por las ramas. Acá dice, es como debería ser un hombre. Es como lo que aspiran a ser. Hace referencia a lo admisible, lo deseable. Bien, pero acá tengo 2 manitos. A ver, Ayelén. Profe, yo puse la ilusión masculina es el encasillamiento del género masculino. Acuérdense, sí. Ayelén, ¿ya estás? ¿Podés hablar? Sí, sí. Ayelén Pereira. No te escuchamos, ¿eh? ¿No me escuchan? Ahí, a ver. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, bien. Yo puse la ilusión masculina es el encasillamiento del género masculino medido por estándares previamente consensuados socialmente. La ilusión, perdón, ¿me podrías volver a explicar? Porque yo tenía mal acá el volumen. ¿Me lo podrías volver a decir? Por eso te escuchaba. No, está bien. La ilusión masculina es el encasillamiento del género masculino medido por estándares previamente consensuados socialmente. Bien, bien. Ahí me gusta es como más un una acuerdo definición el cual social.
claro, que no se dice nada, pero que todos saben, digamos. Sí. Bueno, por eso yo la segunda pregunta es caracterizar la masculinidad tradicional, porque es eso un poco. Al caracterizar la masculinidad tradicional, te está dando un marco, un contexto de qué es lo que espera socialmente que sea un hombre. A ver, Giselle. Hola, profe. Hola. Yo lo pensé más que nada por el lado de o sea, no a lo que los hombres quieren llegar, porque yo siento que quizás los hombres, siendo así, tales como son, también, no creo que les incomode y que les moleste, sino que al resto de las personas que rodean a esos hombres de masculinidades tradicionales, es como que la ilusión del resto, de la gente que los rodea, de cómo nos gustaría que sean, por ejemplo, de una mujer y su esposo, ponerle, cómo me gustaría a mí que mi esposo sea, qué sé yo, en la casa, con mis hijos. Creo que lo siento yo que va por Bueno, ese lado. está bien, pero acordate que eso siempre están marcados en mandatos sociales y culturales. Lo que a nosotros nos gusta, acuérdense que lo que decía Lamas y que dice Bourdieu, es que la percepción, la apreciación, la valoración que tenemos está impregnado del hábitus de la familia, del hábitus de la cultura, de la clase social. Pensemos en ese concepto que nos dio Bourdieu para entender por qué algunas cosas nos parece que tienen que ver solo con que a mí me gustaría, a mí me parece que debería ir ahí. Bueno, está impregnado de esa percepción que fuimos estructurando desde chiquitos, chiquitas. Entonces tenemos un ideal, una ilusión. El hombre tiene que ser amable, bueno, trabajador, competente, inteligente, fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la masculinidad hegemónica o tradicional? A ver, Que vayan. no está metido en la crianza, ¿Eh? que no se encarga de la crianza de los niños. Claro, es un poco era que tomaba distancia para al niñito que veía que su papá llegaba, era como que llegaba una persona muy especial, se le temía y al mismo tiempo se lo respetaba, pero con temor. Ahí hay algo del poder, ahí muy bien, Juli, viene saliendo toda esa idea del poder, ¿no? Hay una posición de poder que asume más allá de que quiera o no hacerlo. Ahí tenemos el otro punto, que también dice el autor, ojo con esto, porque no en todos los casos el hombre goza y disfruta de esta posición, es una posición muy exigente también. ¿Se entiende? Y entonces ahí va a empezar esa exigencia a presionar sobre los varones jóvenes, los varones niños y los varones adolescentes. Esas exigencias de poder, esas exigencias de virilidad, de fuerza, de protección, como dice acá Agustina, de demostrar que puede, que está, que no llora, que corre, que tiene fuerza, etc. Es una exigencia que empieza a verse sobre todo en la etapa de la pubertad o quizás antes ya en el varón. A tal punto que a nivel grupal puede ser realmente muy cruel. Por eso es que hay algunos varones que lo viven con total crueldad o con mucha exigencia, al punto de que en algunos casos estamos rozando el bullying constantemente en los chicos. Aquellos que ya están más grandes, que son de tercero o cuarto año, presionan a los que están son más chicos. A ver qué me dice el chat. También no se trata de mostrar qué tal macho sos entre hombres. Y por eso, justamente. Sí, qué sé yo, a mí hay algunas cosas que dicen es machismo. Es como más profundo que el machismo. Quizás el machismo es más por arriba.
es mucho más profundo que el machismo. Es una estructuración social donde el hombre, si bien, dice el autor, goza de una posición de poder, también la sufre. Tiene esa doble cara esto. No es solamente es tan fácil llevarla adelante. Primero tengo que demostrar dentro de mi propia comunidad, de mi propio grupo, que realmente soy un hombre y que tengo estas características. Soy fuerte, inteligente, proveedor, competitivo, reservado, respetuoso, honrado. Tiene un montón de atributos que en algunas falla, como todos, hombres y mujeres, en algunos fallamos. Algo de Guadalupe construyó acá una respuesta. La ilusión masculina tiene como pilares la heteronormatividad y el heterosexismo, donde el sistema provee una escala de valorización jerarquizada, binaria, tanto para hombres como para mujeres, donde la construcción de la masculinidad tradicional comprende hitos, marcadores de masculinidad. Por ejemplo, el abuso de sustancias, el debut sexual, el trabajo remunerado, y se convierte en una competencia entre otros varones donde las mujeres aparecen como trofeos y objetos. Muy bien esa construcción, ¿eh? Muy bien, muy completa, Guadalupe, muy bien. Me gusta eso. Le pondría solamente un aspecto de la ilusión masculina que me parece central, Guadalupe, que es que nunca la va a alcanzar completamente. Siempre va a faltar algo. Siempre va a tener que convivir con esa falta y trabajar para resolver la falta. No está hecho, claro, porque yo hago todo y bueno, no, pero te faltó tal cosa. Es inalcanzable, justamente como la idea del horizonte. Siempre vamos para allá, pero nunca llegamos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho esa construcción. A ver qué más, Evelyn. A mi entender, la ilusión masculina es como la normativa que hay sobre el portador del órgano reproductor masculino. Es algo de nacimiento, como debe ser, como va a ser, y cómo se va a criar ese hombre. Ahí está confuso, Evelyn. ¿Qué es esto de nacimiento? ¿Porque es varón? ¿Porque tiene visible su órgano reproductor? ¿Cómo va a ser su educación escolar? Ya que los juegos se encaminan más a lo físico, a agresividad, y además luego cómo va a desenvolverse sexualmente y de adulto a su capacidad de obtener un buen trabajo y ser dueño y señor de su familia. Sí, un poco es eso, ¿no es cierto? Ina, ¿querés decir algo? No, estaba leyendo la de Evelyn. Está bueno como la encaró también, ya desde chiquitos, como uno los va criando con Exacto. los juegos. Sí. Ahí, Ina, quizás podamos decir algo, no sé si no te lo encargué antes, pero hablando con la cátedra, alguna de las otras cátedras me dicen, estaría bueno incorporar alguna cuestión sobre el cerebro masculino, características del cerebro masculino. Y buscando alguna información, me acuerdo de haber estudiado algo sobre la hormona, la testosterona, esa capacidad o esa vinculación del varón de, por ejemplo, tener juegos físicos, de lo territorial, de cuidar el territorio. No sé si tenés algo ahí a mano, quizás para otro momento lo podemos trabajar mejor. No, lo podemos trabajar para otra clase. Las mujeres también tenemos testosterona, pero en menor medida. Claro. Pero bueno, sí, me tendría que poner a leer la relación de la testosterona a nivel de lo que es la conducta. Claro, sí, ahí hay unas cuestiones que podrían explicar lo que acá la estudiante nos dice que desde chiquito están encaminados así. Puede ser que también haya algo de eso, ¿no?
esta idea bueno, que van a ver que los varones en el jardín son de correr, de empujarse, subir para arriba, tirarse entre ellos, jugar a la lucha, y no les molesta. Y en cambio, si una nena juega a la lucha, termina llorando, enojada, protesta, ¿no? Esto suele pasar. ¿Cómo? No se le pegan a las niñas, ¿no? ¿Qué te piden? Que Jimé, no te escucho bien. No. Bueno, no sé si podés hablarlo, si no, Jimena García, está tu... Ah, escribilo por chat, Jimena. Bueno, entonces estaríamos con estas cuestiones, que está interesante, quizás ustedes más adelante en fisiología lo vayan a ver, esta cuestión del cerebro masculino, porque ahí hay algunas diferencias de tipo fisiológicas. Pero aparece otra cosa acá, ¿no? El autor dice, la masculinidad en tanto identidad de género es un aprendizaje que debe entenderse no como producto, sino más bien como un proceso, como un proceso que se da constantemente, dinámico, en un entramado de ejes identitarios impregnados de relaciones de poder. Ese párrafo es muy completo. Primero nos habla de la identidad de género. Ya sabemos que la identidad, los roles, la construcción del género está dado, culturalmente ya está dado. Y entonces hay una presión para encajar en los géneros. Esa presión social ustedes la van a ver desde la familia, en la escuela, en los ambientes, pero está impregnado, dice, de relaciones de poder. Habría que pensar si estas relaciones de poder también no están dadas en la cultura femenina, en las feminidades. Si no hay relaciones de poder, si es solamente en el caso de los varones. Está claro que hay relaciones de poder, por ejemplo, a nivel de las estructuras sociales, en las clases. Hay relaciones de poder a nivel de... En todos lados, en el trabajo, en los estudios, en un juego, en una competencia, siempre se están dando relaciones de poder ahí adentro, ¿no? Es cómo respondemos a esas relaciones de poder. Piensen en eso. Si estamos, supónganse, ¿cuáles son los lugares donde está lleno de masculinidades? ¿Qué espacios sociales hay mucho masculino? Es decir, a los varones les gusta ese lugar social. ¿Cuáles serían, por ejemplo, característicos? Puede ser las canchas de fútbol, el gimnasio no sé si tanto. Sí, puede ser. El fútbol creo que hay mucho consenso en pensar que a los hombres les gusta el fútbol, sobre todo los hombres latinoamericanos, los argentinos, ¿no? Y fíjense qué pasa a nivel del fútbol. Porque creo que es un campo difícil de entrar. Bueno, acá Valentina dice, y aparece todo, violencia, violencia. A nivel del fútbol, sí, lo vemos. Hay competencia. Violencia que aparece a nivel discursivo entre los periodistas de fútbol, que realmente te da vergüenza ajena a algunos, cómo se matan y cómo matan a los jugadores de fútbol. Violencia a nivel discursivo, violencia entre las barras, mucha violencia. Una cosa descontrolada de fanatismo que no lo puedo controlar, que voy a ir a matarlo al otro. Le quiero romper la cancha, le quiero romper el barrio. ¿Ah? Aparece esto, y también aparece mucho de las jerarquías. Aparece también un tipo de relación con las mujeres. En el caso de los jugadores de fútbol, aquellos que son más mediáticos, fíjense
cómo se trabaja ahí, cómo aparece este lugar de la mujer objeto. ¿Mm? Creo que ahí aparece muy claro, las chicas como trofeo, ¿no? Es más, la competencia entre dos amigos por la misma mujer como trofeo. Capaz que no es por la mujer, sino porque es la mujer de. Claro, acá aparece iba a aparecer el nombre, sí. Pero esto es muy fuerte. No es tanto por ella misma, sino porque es la mujer el mejor de la cancha. Entonces tiene un sobrevalor. ¿Mm? Ahí hay que ver. Podemos decir por la parte femenina que dentro del fútbol ellas también generan un grupo, forman un grupo, compiten entre ellas. Eh, También se puede ver mucho este tema económico, que hay una competencia muy fuerte en lo económico entre las mujeres de los jugadores. Y que Y lo ahí muestran. también Hay un negocio también detrás de eso, por supuesto. Y no me quiero imaginar la presión constante de estas chicas, porque uno ve solamente las fotos de Instagram o de la afuera, pero si uno se pone a pensar todas las intervenciones quirúrgicas que se hacen en la cara, en el cuerpo, y lo que implica tanto dolor, ¿no? Para seguir demostrando, y la presión a la que nosotros como sociedad también le exigimos, al ser personajes mediáticos, por ejemplo. Bueno, ahí hay un mercado. Ahí está el mercado del deporte, un mercado de la indumentaria, un mercado de la estética, ¿no? Del fútbol, de los medios de comunicación, ¿no? Pero digamos que es un buen punto de partida para analizar el rol de la mujer dentro de ese campo, porque no es que en todos los lugares las mujeres ocupan el mismo rol. Estamos claros con eso, ¿no? Vamos a delimitar campos sociales. Entonces vamos a hablar desde el campo deportivo, dentro del campo deportivo, y especialmente el campo del fútbol, donde hay mucho consenso y se vive mucho desde el lado de lo masculino. Es cierto, la mujer tiene un rol en ese campo específico y que está vinculado a lo que decíamos antes, la competencia, el tema del poder económico, la violencia, las exigencias de ese campo deportivo. Me imagino que tampoco es fácil, siempre me pongo en un lugar del más difícil, ¿no? Entrar a una cancha, de la cancha contraria, y que todo el mundo te insulte, te tiren cosas, te tiren escupitajos, cohetes, te dejen ciego, como pasó en algunos casos. Es decir, hay que estar preparado para entrar, para tener en ese momento de depresión un buen papel. Pero bueno, aquí en particular esto vemos lo que dice el autor, ¿no? Claramente se establece la mujer como trofeo, la mujer como lugar, la competencia no es solamente la competencia por los goles, por la pelota, sino también hay una competencia por las mujeres, por los insignias, por ser el capital. Pero un caso que, sí, algo que por ejemplo surgió, no me acuerdo el nombre del jugador de Boca, donde fue denunciado por abuso sexual, pero el club, silencio, nada, no dice nada, invisibiliza todo. No ha pasado nada, no hablemos del tema, la mujer está loca, esto seguro que es un invento, ¿no? Que ellos no Ese se lugar, meten en la vida privada del jugador, entonces, de que a ellos les interesa solamente que juegue bien. claro, no me importa lo que hace en la vida privada. Mirá, vos una chica de 16, no me importa, me interesa que meta goles, que haga esto. Es decir, ahí realmente es muy de no asumir una posición crítica, no alentar una conducta distinta, interpelar al jugador,
mandar a hacerlo, aunque sea un curso de capacitación, señor. Un silencio violento es a mis ojos. ¿Me entienden? Muchos hay, ¿eh? Los invito a pensar y a mirar estos lugarcitos, porque hay mucho de esto. Lo mismo pasó con el tema de los jugadores de rugby. La Asociación de Rugby de Argentina, muda. Los clubes de rugby, mudos. ¿Cómo? No es que tienen que decir algo, no es que deberían decir, bueno, vamos a trabajar. La verdad que es un tema que preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina se producen femicidios todos los días. No queremos alentar una cultura deportiva que desvalorice a la mujer, que la trate de esa forma. Tampoco lo queremos alentar ni en chicos ni en muchachos, queremos ser más, no sé, algo que aporte, que les haga pensar a los jóvenes. Que no les importa. Yo creo que si las personas que hacen ese tipo de cosas no las descubrieran, no se estarían arrepintiendo. O sea, se arrepienten cuando la gente descubre lo que ellos hicieron, sea matar a alguien, sea abusar a alguien, pero lo que sea. Y aparte, suele pasar muchas veces que tienen tanta plata que tienen el poder de comprar el silencio de las personas. Y eso pasa un montón acá en Argentina. Jueces que se callan, que no cumplen con el rol que tienen que cumplir, policías, la gente que se supone que tiene que proteger no protege. Los mismos policías, o sea, están metidos en un montón de cosas. Entonces, ya directamente el sistema no funciona y tampoco va a funcionar la gente. Y no se hacen cargo de los problemas que están pasando. Y yo pienso, por eso retomaba esta idea de que estamos en un momento de transición. Creo que hay una juventud que va a cuestionar, que va a interpelar, que va a ser más abierta en el tema de los roles, menos exigente, menos exigencias de poder. Pero bueno, es una cosa que hay que irla construyendo de a poquito, ¿eh? No hay que decir, bueno, esto no va a cambiar nunca, porque de hecho cambió muchísimo, Giselle. Así que tengamos paciencia, que aquí a unos años vamos a ver los cambios. De hecho, lo estamos transitando los cambios. A nivel de la universidad vemos muchos cambios en ese sentido, y creo que las chicas y muchos muchachos también, ya hay chistes sexistas que no se hacen, comentarios de desigualdad de géneros que no se hacen, que antes, cuando yo estudiaba, eran bastante frecuentes. ¿Se hacen porque cambiaron o porque le tienen miedo a lo social? Porque en una clase tuvimos una charla en donde yo y muchos de los compañeros llegamos al mismo punto de que, por ejemplo, aquellos que eran violentos le tenían miedo a lo social, al escrache y no a la justicia. Y si usted lo ve, este tema de los femicidios, todos, en su mayoría, todos rompieron esta regla de alejamiento, no les importaba si tenían una pulsera donde, no me acuerdo cómo se llama, la tobillera. Sí. Todos violaron, pero en lo social, cuando los escrachaban, se escondían como ratas. Perdón por la expresión, pero no tengo otra. Sí. Entonces la pregunta es, ¿realmente cambió o le tienen miedo a lo social? Ocultan el pensamiento. Es que yo he descubierto a muchos compañeros machistas que se han pisado solos, pero le tienen miedo a la repercusión social o al grupo. Entonces prefieren mantener la opinión calladita. En una parte del texto ahí dice como que el hombre que dice ser amable, amoroso, súper compañero, que denuncia a las otras personas machistas, en realidad tiene miedo de ser descubierto y dice como un pulpo patriarcal que tira su tinta, algo así dice. Y es como que más o menos es eso, tiene miedo a lo social, porque quizás no es que de verdad quieran cambiar esas cosas. Yo no sé, yo creo que sea por presión o sea por convicción se está dando el cambio. Primera cosa.
El cambio va a venir o por la presión social, porque lo van a escrachar, porque lo van a buscar, porque le van a poner un cartel en el escritorio, entonces se va a venir el cambio. Iba a decir otra cosa, profe. Dale. No, pensé Dale. que iba a decir, le iban a poner un cartel pensé que iba a decir otra cosa en vez de escritorio. No, yo creo que va a pasar eso, va a venirse ese cambio. Muchos se van a enojar y no lo van a entender y van a decir que es una cosa desmedida, etcétera. Pero ya ahí, yo lo veo a nivel de la universidad, realmente se los digo. Cuando yo ingresé a la universidad, algunos profesores hacían chistes sexistas y si no te reías, quedás como una amargada. Y ahora las chicas no se ríen y no se ríe nadie. Y entonces ese tipo de chistes ya no tienen lugar. Y estoy hablando a un nivel discursivo, en un ambiente distendido, que tampoco yo viví situaciones tan violentas, pero era algo de la cultura, estaba como bien. En cambio, me parece a mí... Castaña. No sé claro, ¿viste? ¿Te acordás que Susana lo defendía? Por eso digo, también es una cuestión de generaciones. Cacho Castaña no sé si vive, creo que se murió, pero era el del chiste de aquella época. ¿Cómo era el chiste, Ina? Sí, lo del que viola, hablaba la de una violación es inminente. Primero se murió. Se murió. Una violación inminente, relájate y goza, decía, era claro. El chiste. Eso ya no tiene cabida, chicas y chicos, en ningún lado. Si alguien dice eso, queda como un desubicado. No quiere decir que no pase en otros países, sigue pasando igual. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Profe, yo le quería decir que igual la condena, digamos, esto lo hablamos en la clase pasada, la condena social es como muchísimo más rápida y efectiva que la condena, bueno, digamos, en un plano judicial, jurídico, no sé cómo se dice bien, y que hoy en día se usa más la frase, prefiero creerle a una, o sea, así se usa. Prefiero creerle a una mentirosa que a un violador y cosas así. O sea, eso es como lo que se viene usando, digamos. Claro. Pero nada, la condena social es más efectiva. Es tan lenta que llegan a vencerse las causas, a ese nivel, que uno yo desde mi punto de vista, de donde estoy parado, no lo puedo entender. No sé si lo entiende un abogado o entienden los tiempos judiciales, pero como humano no lo puedo entender que venza una causa y la ¿cuántos años tienes, José? 30. Bueno, José, sos muy joven. Hay estructuras, hay sujetos, hombres y mujeres, que tienen muchos años y que no han hecho el proceso de ayornarse, de actualizarse, de deconstruir posiciones machistas, si querés. No han hecho ese proceso, porque esto es lento, empieza en lugares específicos, las universidades son muy permeables a los cambios, escuchan a los jóvenes, traen otro discurso, pero en el ámbito de la justicia es mucho más conservador y lento. Lo vemos en el tema del fútbol, que pareciera ser que es deportivo, sin embargo no hay cambios. No hay una posición. Todos los que dirigen son gente súper mega grande, con pensamientos del año del Pepe. Con pensamientos, dirigiendo a barras, negociando con las barras, diferentes tipos de violencia, no solo con las mujeres, entre los propios varones, negocios, dirigentes que no dicen nada. Hace poco escuché, no sé qué crítica le hacían también, creo que era Verón o uno de ellos. Bueno, entonces, ¿cómo esperamos nosotros que
haya un cambio profundo social si todavía en esos ámbitos donde congrega la masculinidad en nuestro país, todavía no se habla del tema. Se culpabiliza a la mujer. Es la mentirosa, es la metida, es la que hace esto, la que aquello. ¿No? Estaría bueno poder hacer un análisis social de eso para justamente debatirlo. También lo digo en relación al rugby. El rugby pasó con un muchacho hace 2 años atrás que salieron de un boliche y esta es la masculinidad que está en crisis. Esta masculinidad que salimos en patota, somos todos fuertes, somos todos grandotes, agarramos a un pibe que está con unas chicas ahí y lo matamos. Lo matamos a golpes. ¿Sí? Esta cosa, ¿qué pasó? Escuchamos clubes de rugby, federación de rugby, más bien silencio, diciendo el rugby no, pero escúchame, son temas que hay que hablar. Salieron opiniones, pero no eran opiniones aisladas. De doble estilo. Eran muy lindas las opiniones, diciendo que el rugby era unión, que era conjunto, y a lo último, y quizás que no apoyaban lo que había sucedido, sin especificar la fecha, sin especificar a quién habían matado, nada. O sea, ellos sin condenar las actitudes. Claro. Las actitudes de violencia grupal, hay que condenarlas. Pero hay que... Violencia, se pone a pensar, se toquetean entre ellos, lo toman como un juego, cuando si uno lo hila finito estás arrebasando sobre el cuerpo del otro, más allá de que lo quieras o no tomar como un chiste, y lo ven gracioso. Por ende, si lo ven gracioso, lo naturalizan, y si lo naturalizan, puede que lo puedan trasladar. Es que cuando ven la aprobación del otro es cuando piensan que, o sea, una actitud o cierta postura está bien. Y eso es lo que hay que empezar a hacer, digamos, como a frenar, a no seguir el chiste, a no reírse. Es como que hay que empezar, en ese sentido, a ser un poquito más condenatorios con las conductas. Yo no sé si eso no es parte de probar la masculinidad. Es decir, si sos un hombre te la bancás. Es que ¿Me entendés? Mucho entre ellos. Es ese punto en lo que está en juego. Es esa posición de poder. Hasta en el tema del dolor, a ver quién aguanta más. Me viene a la mente estos videos de TikTok de chicos soportando cosas. Pero no es nuevo, no es de ahora. No es de ahora. Esto es muy, muy, muy antiguo. Está metido en la Edad Media, en los caballeros, en la antigüedad, en el ejército de Roma, está muy adentro, muy parte de cómo se hace un hombre. Que esto es lo que dice... Y la princesa, y me vienen todos los cuentos de Disney. Sí, ahí, pero también, ¿no? Esa idea del amor romántico. Yo creo que, en principio, estamos hablando de posiciones de poder, tienen que darse cuenta que hay diferentes posiciones de poder ahí, en todo esto, que la masculinidad empieza y tiene que ganar posiciones de poder en el deporte, en la profesión, en la ciencia, en la política, en la policía, en los negocios, ¿sí? Tiene que armarse esas estructuras, y así como se repite a nivel de la casa, también se va a repetir a otras escalas, que aquellos hombres que se sienten subordinados, humillados en esta escala, pueden ejercer poder al interior de su familia, o sea, demostrar esa necesidad de que acá tengo poder, entonces voy a ir en contra de mis hijos o en contra de mi mujer. Siento también que están bastante hackeados en un punto, esa masculinidad tradicional no sabe qué hacer, cuál es el rol, entonces, ¿qué hago? ¿A quién le respondo? ¿A las posiciones tradicionales? ¿Y cómo me adapto a esta nueva idea de que somos más iguales, de que tengo que compartir la crianza de los hijos? La vieja masculinidad chocando con la nueva. ¿Me entienden?
Y ojo, eso es buenísimo que esté pasando, a pesar de los sufrimientos que van a tener las masculinidades tradicionales como las que se animan a tener posiciones nuevas. A pesar de ese sufrimiento, se viene una nueva masculinidad. Es necesaria que construyamos una nueva masculinidad, que aprenda a vivir pacíficamente en la diferencia, que aprenda a entender que el cuerpo de la mujer no es propiedad del hombre. Una consulta. Digo esto porque es muy viejo esto, ¿eh? Sí. ¿Esta nueva masculinidad será la que nos cita el texto? La masculinidad del hombre, bueno, gentil, comprensible, que escucha a los demás, que tiene una posición neutral y que, ¿cómo se dice? Y que señala al hombre machista, al hombre tradicional. Porque si nos ponemos a pensar, ese tipo de masculinidad sería el que también se viene beneficiando de todos los beneficios que le da en sí el sistema patriarcal. Claro, muy bien lo que me acabas de introducir, me parece clarísimo. ¿Quién habló? ¿Santiago dijo? ¿Estabas hablando? Escucho, Hans. Hans, primero que introducís el concepto del sistema patriarcal. Uno puede ir para atrás en el tiempo y decir en qué momento se cuestionó el sistema patriarcado. El patriarcado se fue cuestionando muchas veces, pero nunca así, como diciendo, es este sistema, ¿no? En la Edad Media, ¿se acuerdan cuando veíamos la quema de brujas, la persecución a las mujeres, ¿verdad? Era también, de alguna manera, un cuestionamiento al patriarcado, solo que no se verbalizó de esa forma. No se trata de ir de un patriarcado a un matriarcado, ¿eh? No estamos. Esto tampoco. Tendríamos que imaginar una sociedad que supere ese binomio, matriarcado o el patriarcado. Estamos lejos, pero vamos camino a eso, me parece. Lo veo porque, sí. Bueno, por eso mismo, no sé si estaría bien tomar el ejemplo que nos da la autora, autora o autor, no sé autor, bien. Sebastián autor. Fonseca. Ok, que nos dice que una manera de cambiarlo sería que nosotros, los hombres, pongamos una vista en esto, no beneficiarnos del sistema patriarcal y todo eso, tampoco hacer un matriarcado, pero tener una visión feminista acerca de la situación de cómo el sistema en sí beneficia mayormente al hombre que a la mujer, e ir adaptándonos, que es algo complicado, porque literalmente es desprendernos de un beneficio del cual gozamos ya desde ese tiempo. Sí. También ha pasado que de los años 60 en adelante los movimientos feministas interpelaron mucho al hombre en esto. Primero risa, después chiste, después burlona, después silencio, y ahora es momento de pasar a la acción, ¿no? Lo que vos decís, viene la mujer en los años 60, 70, 80, todo por ganar, en la ciencia, en la política, es decir, liberar lazos, cortar, y es la que hizo el cambio, y entonces lo descolocó a este patriarcado que durante siglos se repetía de una manera. Al verse trastocado ese patriarcado, está saliendo con algunas respuestas. No sé si la salida es ser más amable, ¿no? O ser más tolerante, sino realmente, primero, poder despegarse de esas exigencias del poder al interior del propio grupo. Me parece que eso es lo más difícil, que en este momento interpela mucho al varón. ¿No? ¿Realmente le tengo que demostrar a los otros varones que soy hombre? ¿Hans? Y bueno, yo quería decir de un lado también, claro, se critica bastante el tema del machismo, pero creo que igual dentro de todo lo que se está haciendo hoy en día en nuestra sociedad está mal, por una parte, porque se toma demasiado en cuenta la palabra femenina. No sé si escucharon acerca, la otra vez estaba viendo y escuchando igual, acerca de cómo
en un boliche, en una salida, habían salido, a una mujer había señalado a un hombre de que le había tocado, y al hombre lo golpearon, le hicieron patota entre bocha de gente, y al final la amiga de la chica era la que le había tocado así en modo de joda. Y tipo, claro. No da así que una mujer diga algo y que al toque se nos venga Eso todo para creo los que hombres. es que hay mucho a vos. miedo en eso, Hans. Lo he visto en diferentes ámbitos, el miedo a que eso pase. Yo lo vivo como una injusticia, absolutamente, que ataquen a un muchacho sin haber hecho nada. Me parece que también es un abuso. Pero veo, sí, que por lo menos con lo que ustedes decían recién, capaz que por miedo a, no me meto, no le digo, no hago, y bueno, en los ámbitos laborales a veces es frecuente las relaciones de poder que se muestran entre dos compañeros, un hombre y una mujer, ¿no? Y entonces esto que ustedes están diciendo a nivel social o a nivel personal te está interpelando, y bueno, va haciendo que por lo menos haya más distancia, que haya un cuidado especial. No estoy hablando, no sé, con otro más, y le estoy diciendo cosas y chistes, y lo que suele pasar mucho es el sexismo ahí atrás, ¿no? Hay muchas actitudes sexistas, que son las que se denuncian. Pero entiendo, y no ayuda a ninguna lucha, este tipo de cosas, que se mienta o que se invente una historia para perjudicar al marido, a la expareja o al, no sé, no ayuda para nada, a ningún movimiento, ni a ningún cambio cultural. Y es muy probable que de un extremo pasemos al otro y que recién cuando salgamos del otro extremo encontremos un camino de síntesis. Es muy probable que estemos también en eso. ¿Mm? Igual está bueno esto que se está dando de ver cómo hay generaciones, qué sé yo tengo a mi hermano de 16 años y a mi papá de 52, y verlos cómo chocan en algunas opiniones, por ejemplo, con este jugador de fútbol de Boca, cómo es esto, mi papá estaba viendo el partido y yo le digo, pero ese no tenía una causa por violencia de género. Y mi papá me dice, no, la verdad que no sé, dicen que sí, pero parece, no sé, la justicia lo tiene que averiguar, y bueno, la justicia acá en Argentina, digamos, no es la más. Sí, y mi hermano dice, no, pero no tiene que estar jugando. Y ahí es donde se encuentran esas opiniones, y yo veo cómo chocan, digamos, un chico de 16 años con un hombre de 52 y los distintos puntos de vista. Mi papá dice, bueno, pero al club le interesa que él juegue. Sí, pero ¿cómo va a jugar si le pegó a la mujer? O sea, esa es la parte de mi hermano. Y bueno, mi papá dice, bueno, yo mucho no puedo hacer. Y bueno, es loco. No, pero ya tu hermano lo ve como algo que no debería darse. Ya, claro, eso absolutamente. Es un paso, es como diciendo, ¿cómo? Entonces, ¿de qué? Me parece genial, eso es a lo que voy. Por eso les decía desde el comienzo, ustedes, una cosa es hablar con un grupo de entre 20 y 30 años y otra cosa es ir a hablar con un grupo de los 50 a los 60. Están muchos varones a esa edad muy enojados. No quieren saber nada. Imagínense como, me lo decían recién, Susana Jiménez salió en defensa de Coso, y ella en un momento yo la escuché y dice, bueno, una cachetada, no era nada, ¿no? Una cachetada, que te dieran una cachetada. Creo que eso ya quedó atrás, superado, pero una mentalidad de los años, de los 90. Fue víctima de violencia de género. Claro, además tenés razón, fue víctima de violencia. Muy bien, sí. Bueno, entonces estamos en este momento. Ustedes cuando sean médicos y médicas van a estar allá del otro lado y nos vamos a encontrar quién va más al consultorio, hombres o mujeres. Mujeres. Para prevención, mujeres. ¿Y qué dice el autor? Él dice que les enseña, el autor que los hombres van cuando están por morirse. Por morirse. Cuando ya es evidente el dolor. El autor ahí dice cómo el probar la masculinidad del hombre le juega en contra,
porque irradia violencia para otros y para él mismo. Para él y al grupo. Exactamente. Claro. Claro, yo quiero que invitarlos a pensar en las dos cosas, porque recién Han decía, bueno, porque el sistema nos ha dado privilegios. Sí, pero ¿qué costo tienen esos privilegios, Hans? Tienen un costo. ¿Se acuerda, profe, una opinión que decían, yo lo viví acá en Neuquén cuando vine, estaban dando las marchas feministas, en donde, bueno, la iglesia cobró duro y parejo, me acuerdo, y que no me olvido nunca que escuchaba un hombre cómo estaba indignado por lo que habían dibujado en la iglesia, y no se indignaba porque habían matado a una joven, la habían descuartizado y la habían tirado al río. Entonces, sí, bueno, esas son, igual hay algunas cosas que no ayudan, ¿viste? Yo también, no es por indignarme, pero digo, hay que ser muy cuidadosos, porque estamos con temas que son muy sensibles, muy sensibles. Pasa que la mayoría también hay que bifurcar entre lo que es el embrismo, el machismo y el feminismo, que es un tema que sería bueno que usted lo pueda brindar en algún momento. A mí me interesa porque con algunos grupos de estudio he notado que no encontraban esa diferencia. Claro, claro. Yo creo que hay que ser cuidadosos. Estamos construyendo una nueva sociedad. Yo tengo acá 64 estudiantes que van a estar en el equipo de salud, que se van a enfrentar a esta situación y que tienen que tener un poquito de muñeca para gestionar esto. Por favor, es esta la idea. Un poco de muñeca para la gestión de este conflicto. No irnos ni al antitotal masculino ni femenino, no irnos a los extremos. Acuérdense de Aristóteles, nos hablaba de la sensatez, el camino del medio, el camino donde yo voy evaluando a cada rato cómo voy a encarar este tema. Tampoco justifico que se hiera los sentimientos religiosos de un sector de la población que tiene fe en eso. No me parece que agregue, que sume al movimiento, a las convicciones nuevas que se quieran llevar adelante. No suma, al contrario, nos divide, nos resta, pero el enojo saca. social era más fuerte. Bueno, pero el enojo lo podemos escribir en el asfalto, lo podemos escribir en una nota, lo podemos llevar en una pancarta, no ir contra aquellos símbolos que son muy sensibles. Claro, yo quería agregar, si me permiten, el hecho de que justamente que escriban en una iglesia, hay gente que dice, bueno, es un edificio más, pero está cargado de mucha simbología, de mucho estima para algunas personas. Símbolo. Y básicamente estás rompiendo justamente cosas de esas personas y dicen a veces, bueno, pero ¿por qué no se molestan? Se molestan por pintura cuando mataron a una chica. Pero también esas personas se van a cuestionar, yo no tuve nada que ver que mataran a esa chica, no contribuí, y sin embargo están vandalizando algo que yo estimo. Entonces hay que tener como un equilibrio. Exactamente. Se llama sensatez. Hoy en día las instituciones, o sea, las escuelas y demás, yo veo que le están dando las herramientas y la información, y de ahí cada uno puede hacer lo que quiera, digamos, como a nosotros ahora nos están pasando esta información y bueno, si yo quiero me quedo al lado del feminismo, me paso para el machismo, me quedo donde me quiero quedar, pero siempre, como dice la profe, desde el lado de la sensatez, del lado de la racionalidad, o sea, de saber qué estoy haciendo y qué apoyo. Yo veo, por ejemplo, ahora que todos los trabajos prácticos de mi hermano, del que va en secundaria, al final de cada, tanto Revolución Industrial como Francesa, tienen todos como unas consignas para saber cómo está ubicada la mujer, o sea, el feminismo. Mira qué lindo. Está ubicado en esa línea histórica. Y mi hermano le preguntas cómo está ubicada la mujer en la Revolución Industrial y te lo dice, en la Revolución Francesa y te lo dice. Está como muy orientado a ese lado y él tiene un profesor, el hombre, es el que da la materia. Y está muy bueno que tenga esas herramientas él para saber cómo fue el proceso de la mujer en la sociedad.
Bien, Agostina, muy bien. Esta es un poco la idea, ¿viste? Ir llevando un proceso de cambio social y cultural. Soy Aye, que profe. sabemos que se... Ah, porque justo tengo una ventanita que arriba me dice Agostín. Ah. Y eres Aye Pereira, acá abajo te ve. Aye, lo que te quería decir es eso, que vamos construyendo un cambio social, desde lo individual, desde una posición cada uno, ese profesor, ese estudiante, esa otra estudiante, un médico, una médica en el hospital, lo vamos haciendo de a poquito. A mí me parece fundamental no agredir al otro, porque, no sé, tiene una posición religiosa, porque venera a la Virgen. No podemos ir a esa agresión porque nosotros tenemos una construcción intelectual distinta. Esto es así, no podemos agredir tampoco a las comunidades mapuches porque consideran que la tierra, no sé, es la Pachamama, es la que le dio la vida. Esto es lo mismo. Tampoco podemos ir a agredir a esa Virgen que representa algo que tiene un símbolo sagrado para una persona religiosa. Nosotros en el equipo de salud, que vamos a respetar la decisión de las personas evangélicas que no aceptan la transfusión de sangre, no vamos a tener una actitud con respetar los símbolos de una religión. Nosotros tenemos que construir actitudes que superen esto, que den un pasito para adelante, que nos permitan una sociedad diversificada y pacífica, y bueno, ir hacia ese camino, respetando al otro, no tratando ni de juzgarlo, porque tampoco estamos en condiciones de juzgar mucho. Aquí el texto nos dice, ojo, miren, si ustedes vienen de un entorno familiar donde el padre tiene una posición, donde el padre ha sido un golpeador, donde es el que, no sé, provee, y bueno, es muy difícil ahí que se construya una masculinidad no violenta. Es muy difícil. Sumando que hay ciertas instituciones que no ayudan en lo mínimo, como además, por ejemplo, como tiempo, lo que dijimos. Las instituciones generan un peso, pero arrebasante sobre sus individuos, como la policía, por ejemplo. Las chicas policías sufren muchísimo, pero es horrible lo que sufren. Y muchas, por lo que había leído un ensayo, que era un porcentaje muy alto de las que mantenían silencio. Yo creo que ahí sí, hay que trabajar en esas instituciones. Una consulta es, profe. En toda, Hans. En toda, Hans. ¿Quién dice? ¿Quién habla? No, yo recién hablé, pero anteriormente habló otra persona. José habló. José. Bueno, yo le comentaba que en el ejemplo que usted dio, el del padre machista, el padre con beneficios, donde había violencia de género, violencia tanto física como psicológica, es muy probable que el hijo igual lo replique, pero de otra manera, claro, en estos tiempos me imagino yo que el chico, por la presión social, por el vínculo y por todos los cambios que se están dando, inconscientemente va a ser ese modelo de hombre, va a tratar de copiar el modelo actual del hombre, el del hombre que es más pasivo y permisivo. Pero eso, aunque él digamos que ya a la vista de la sociedad se ve como un hombre moderno, un hombre de hoy, pero eso no quita su machismo latente, por eso es lo que les comentaba hace un momento, porque si él de pequeño se vivió en ese tipo de ambientes, vivió en un ambiente donde se gozaba de privilegios únicamente por ser hombre, lo más seguro es que si se llega a juntar, como decía el texto anterior, que por lavar un plato, ya diga que ayuda en la casa, que es una persona, un hombre moderno. Es muy difícil despegarte de esos beneficios. Y ahí vamos a tener de todo, Han. Claro. ¿Quién está? De todo vamos a encontrar en ese terreno. Vamos a encontrar algunos que van a ayudar mucho más y que va a venir el padre y se va a decir, ¿qué estás haciendo? Ese trabajo lo tiene que hacer tu mujer. Entonces ahí va a tener la discusión entre el hijo y el padre.
nos vamos a encontrar con hombres que no quieren ninguna deconstrucción, menos de la masculinidad violenta. Y hay ámbitos, vuelvo a lo mismo. He conocido algunas experiencias que se llevaron adelante en hospitales públicos sobre grupos para tratar masculinidades violentas, con psicólogos, ¿no? Grupos cerrados. ¿Habrán escuchado hablar alguno de estrategias o estas terapias que son grupos, 8 hombres? Se hizo una en Neuquén. Bueno, y ahí se pudo trabajar muy bien y es una experiencia de un equipo de salud que está trabajando en ese plano. Y son hombres que o cambian sus actitudes o los echan de las empresas. Entonces, antes de echarlo de las empresas, los mandan a hacer una capacitación o a integrar un grupo. Y las conclusiones que están sacando de ese tipo de estrategias grupales, realmente son ámbitos para la deconstrucción, son espacios psicológicos o psicoanalíticos que permiten a esa masculinidad violenta escucharse, por un lado, el nivel de agresión que tiene, ¿no? Que no siempre, ese es otro tema, no siempre se lo escucha. Puede insultar a la mujer, golpear y se va a victimizar o se va a justificar, porque no se escucha. Entonces, claro, cuando se ve reflejado en un otro, ahí es donde podría hacer el clic, digamos. Y, o bueno, cuando todo su par su no lo acompaña. Porque, ¿qué pasaría si yo estoy en un grupo donde hago un chiste y todos me quedan mirando? Nadie se ríe. ¿Me entiendes? Nadie es. Claro. Te obliga a la reflexión. Exacto. Profe, igual como le digo, es muy grande el cambio que se está dando, y yo tengo 26 y lo veo a mi hermanito 16, que en su curso una nena llegó con el pelo pintado de todos colores, y como y un compañero hizo un chiste, no sé si le dijo algo como cabeza de remolacha, no sé la verdad, pero me dijo algo así mi hermano, y dice que todo el curso, en todo el día no le habló. O sea, hubo una condena inmediata, digamos, como un reproche a eso, y yo digo, ¿pero por qué no le habló? Yo intentando siempre sacarle un poquito más de información, porque hoy en día no te dicen nada. Y para entender, está bien. Claro, y yo digo, pero, o sea, ¿por qué no le hablaron? Y dice, no, porque el cuerpo del otro no se tiene que hablar, vos no tenés derecho a opinar del cuerpo del otro. Y eso es algo que, a ver, yo fui en 2009, estaba en primer año, y ya era o el gordito del curso, o la flaquita, o qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso lo ves hoy y totalmente no entra, digamos. El otro tema que se viene, justamente el tema de la obesidad, que es con el que vamos a cerrar, pero es eso, justo. ¿No? Es el cuerpo del otro, respetable, su cuerpo y su identidad, su manera de transmitir, su color de pelo. Antes era todo burla, todo objeto de burla. Y es muy difícil en la escuela primaria, sobre todo, que esto no sea así, porque muchos lo viven como bullying. Es bullying. También pasa el bullying a nivel del trabajo. Una cuestión, ustedes saben que hay una ley que se llama Ley Micaela, ¿no es cierto? ¿Han escuchado de eso? Sí, pero no sé de qué trata. La Ley Micaela surge a raíz de la muerte de una chica que se llamaba justamente Micaela, y que obliga a todas las instituciones gubernamentales a hacer cursos sobre género. Hacer una pequeña capacitación. No se trata de hacer un seminario, no, mire, por lo menos escuche esta capacitación, y entonces están obligados a hacerlo las escuelas, los organismos del Estado, de todo, nación, provincia, municipio, en la universidad lo vimos muchas veces. Es decir, que a nivel de instituciones y legislación se está buscando una capacitación, por lo menos para el tema del lenguaje sexista.
Y muchos, si no, antes se reían o se burlaban o ironizaban, ahora por lo menos se quedan callados. Es un paso. Es un paso. Hans. Bueno, nada, yo quería comentar un poco de lo anterior que hablábamos. El cambio sí se ve bastante, pero donde yo veo que es muy complicado, que hasta ahora uno llega, es en los pueblos, lugares, no ciudades, lugares como los pueblos. Ahí, por ejemplo, vos, lo digo en mi experiencia personal, yo vivía en un pueblo, mi hermanita igual pasa, y nada de esto que ves de los cambios en general que se dan ahora, de que ya no se rían, de que en general en los pueblos no cambió casi nada. No cambió casi nada. O bueno, donde yo estaba no cambió casi nada. Y es algo muy complicado llegar ahí. Sí, pero está cambiando igual, Hans. Te voy a decir, cuando se produjeron la liberación sexual en los años 60, 70 pasó lo mismo. En los pueblos costaba más, son ámbitos por ahí más, donde las estructuras sociales están más cerradas, es más difícil de entrar. Y uno a veces... vive el abuelo, la madre, el padre, es como muy cerrado. Es más difícil la familia, porque la familia es una familia extendida, y entonces es más difícil, pero aún ahí va a llegar, porque es un proceso que se ha desatado. Entonces va a ir llegando. Hay que ver qué va a pasar con esto a nivel global. Realmente eso me preocupa, porque veo que hay algunos estados donde no se quiere ni hablar del tema. Ustedes saben que hace un mes atrás hay una policía de la moral en un país como Irán que condenó a una mujer porque no llevaba el pelo bien arreglado. Porque no usaba, y porque además hay normas para peinarse. Parece no era por norma para peinarse, sino que por su religión la mujer no puede mostrar ni siquiera el pelo. Tiene que llevar el cigat, sí. Pero además también hay normas para si no lo llevas como debe parecer tu cabello, si no lo llevas, tu pelo tiene que estar así atadito. Por alguna razón que no lo lleve. A una clase de... Y ahí está, Jimé dice, sí. Sí, Fernández, José. Claro, llevaron a un curso y bueno, lamentablemente creo que a las 2 horas la mataron. Y esto generó una revuela por parte de las mujeres maravilloso en mis ojos, lamentablemente en lo que se basa es muy doloroso, pero ver a esas mujeres empoderadas ahí revolucionadas y con los hombres ahí sin animarse a dar un paso. O sea, ya eso es muy importante. Realmente era, ¿cómo lo puedo decir? Te daba como un aliento, como de decir, esto viene fuerte y vino para quedarse. Bueno, ahí nosotros ya lo hemos experimentado. Nuestra población masculina en Argentina no tiene para nada esas características. Si bien hay nichos que podemos ser críticos, como lo que decíamos recién, como el fútbol, algunos deportes, en algunos ambientes o algunas profesiones, no tenemos esa población. No tenemos esas estructuras tan antiguas, tan cerradas, que en definitiva tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo, José, esas estructuras. Lo que se ve en el fondo es temor. No sé si el temor a la mujer, capaz que es temor a perder posiciones de poder, no es a la mujer. Y es el temor también de que la mujer gane campo, terreno. Y es considerar que el cuerpo de la mujer le pertenece al marido, al padre, al patriarcado. Es que en esto es lo que viene. A ellos le pertenece, el padre o sea, ellos necesitan un tutor para hacer cualquier cosa, la del hermano, la del padre, la del esposo, e incluso el esposo o cualquiera que esté a cargo de ellas pueden decidir sobre ellas. Lo cual a mí no me entra en la cabeza, y creo que a ninguna de las chicas de acá de la cátedra le debe entrar en la cabeza que alguien decida por uno. Entonces, ellas tienen que vivir No sé, acá Vicky dice algo muy interesante: temor que la mujer ya no tenga miedo.
Interesante eso, ¿eh? Es una cosa sencillita, sí, porque de hecho siempre las mujeres responden bajo el miedo al marido, miedo al padre, miedo a la sociedad, miedo a la condena, miedo, y de pronto ya no tengo más miedo. Y si eso lo Volvemos a los pueblos. podemos unir directo con las brujas, porque las brujas eran mujeres que no tenían justamente miedo. Claro, tenés razón. No, volvemos a lo que Está decía muy Hans, bien. este tema de los pueblos pequeños, que está todo tan cerrado, hasta que aparece la oveja negra, que usualmente es un adolescente, que le chupa un huevo todo, que perdió el miedo y así deshace su antojo. Perdón. Bueno, pero me entienden. Entonces, estamos en una clase, negra, José, por favor. Mil disculpas. Pero aparece la oveja negra que lo revoluciona todo y muchos lo ven, pero con horror, y esa oveja negra no le importa y por alguna razón empieza a agrupar más gente. A generar el cambio, el cambio. Perdón por la expresión, mil disculpas. Está bien. Bueno, me parece muy bien las reflexiones que están haciendo y que vayan viendo esto. Lo que sí les encargo de nuevo que vayan capacitándose en este tema, que no lo tomen así muy crudo, que no pongan todo de un lado o del otro, blanco, negro. No en este momento de construcción, que vamos para allá. Hay que ir respetando y dándole los tiempos, porque tampoco podemos ir a enojarnos con un gaucho del pueblo que hace 60 años que toca la guitarra y hace chistes homofóbicos. ¿Me entiende? Porque ahí se ríen todos. ¿Y qué le vamos a decir a ese hombre? ¿Usted no leyó esto, no leyó Lamas? Le vamos a decir, no. ¿Me entienden? Nosotros vamos a revolear con un texto de Lamas. Porque en la universidad nos estamos dando la oportunidad de tener un espacio para charlar y debatir de estos temas, pero no todo el mundo tiene esta posibilidad. Entonces, ustedes que van a encarar ese proceso, que necesariamente tienen que ir un poco deconstruidos. Y una cosa es lo que van a vivir acá y otra cosa es lo que van a vivir a lo largo de la carrera, donde también van a tener que ir dejando semillitas sembradas. Bueno, y otra cuestión que señala el autor es, volviendo al texto, por favor, es sobre que una de las vías para hablar de estos temas, en función de lo que decía la estudiante de su hermano, es también ISI, la Ley de Educación Sexual Integral. Que hay mucha resistencia, que no se entiende por qué hay tanta resistencia en las escuelas, pero algunos consideran que, no sé, que va a haber una especie de lavada de cabeza a los chicos y a las chicas y que de ahí va a salir cualquier cosa. Claro, que hay como una... Y él dice, en otro lado, no lo dice acá, pero porque lo vengo siguiendo por otros lados, él dice que es una de las formas para tratar la cuestión de las masculinidades. En principio, aceptar el cuidado del cuerpo y de la salud. Y sí es eso, cuidado del cuerpo y de la salud. Valorar la afectividad. Garantizar equidad de género. Respetar la diversidad y ejercer los derechos civiles. Son esos puntos de los que habla ISI. Entonces él, como la palabra dice sexual ahí en el medio, viene a hacer mucho ruido, a arruinar una estrategia para trabajar estos temas en las escuelas, con los chicos. Esta idea de ley sexual, de lo sexual casi que ni habla. Habla del cuidado del cuerpo, de la salud, de relaciones consentidas, de cuidar el vínculo, lo relacional, cómo nos relacionamos con el otro. Es de eso se trata. Y sobre todo de respetar el que no está heteronormatizado, si se quiere. Respetar eso. Ya lo vimos, no se trata acá de un proceso de construir una patología sobre el tema. Sino que se trata de derechos. Bueno. Muy bien, ¿les gustó el texto? Buenísimo, estuvo. Les pareció que está bueno, ¿no?
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Son 8, 6 y casi 7 menos cuarto. Me gustaría que hagamos 2 consignas, chiquitas, pero que las vamos a ir jugando, estas consignas, en el parcial. Que pueden caracterizar esto del poder. ¿Por qué el autor dice que está en juego el poder? Pero las dos caras del poder, ¿eh? El poder de ejercerlo y cuando ejercen el poder sobre mí. No tengo opciones. Si estoy en un grupo que te dice, insultala, decile una grosería, empujala, tirala, o te tiramos. ¿Cuál es el poder que hay ahí? ¿Y qué aspectos culturales, sociales, amenazan la masculinidad tradicional? Les doy unos 10 minutitos y volvemos. Profe. ¿Puedes repetir la última, profe? La última es, ¿qué aspectos sociales, culturales o políticos amenazan la masculinidad tradicional? Profe, perdón, se me cortó. Dijo, ¿qué aspectos? Acá te lo anoto. ¿Qué aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, no sé, ustedes van a elegir algún ejemplo, amenazan la masculinidad tradicional? Esperen que ahí tengo un error, los voy a culturales. Ahí está. Les doy 10 minutitos y volvemos.